Dios les bendiga, amados hermanos. Es de verdad siempre un gozo ver sus rostros, aunque hoy noto muchas ausencias, pero pues gracias a Dios por los que están aquí en esta mañana siendo fieles al Señor. Y vamos a pasar directamente a la enseñanza de esta lectura que hicimos en Lucas, de un tema que yo creo que ustedes, hermanos, han leído muchas veces y es conocido por todos, esta historia tan famosa del hijo pródigo. Y hoy, hermanos, es el inicio de esta enseñanza, porque va a ser una enseñanza en dos partes. Vamos a ver, hermanos, primeramente lo que nos enseñó la porción de lectura que ustedes me ayudaron a leer, de el hijo que se aleja. Pero la importancia de esta enseñanza no es esta parte, sino es la segunda parte la que me interesa que a ustedes les quede bien claro. Vamos a tener, hermanos, esta enseñanza como un contexto para poder aterrizar de una manera correcta, bíblica, en el otro hermano, el hermano carente de compasión. Pero no podemos entenderlo en su debido contexto si no entendemos precisamente cuál fue la razón de que el hermano, el último hermano, el otro hermano, pues no tenga compasión de su propio hermano, pese a que este hermano pues tomó una decisión. Así que vamos a ver, hermanos, porque nos vamos a dar cuenta, y creo que ya se los había dicho alguna vez, algún domingo, todos como padres amamos a nuestros hijos, amén. No hay excepción y yo creo que, hermanos, no hay aquí alguien que no diga que no ama a alguno de sus hijos. Y qué difícil es cuando el hijo llega a una edad donde ya tiene que tomar decisiones importantes que van a marcar su vida y que van a afectar su vida si es que saben decidir correctamente. Y podemos decir, bueno, pastor, esa es una enseñanza para padres. ¿Por qué no la dejó para una reunión o una enseñanza especial para padres? Porque, hermanos, no es una enseñanza especial para padres, es una enseñanza especial para la iglesia que se compone de padres e hijos. Y todos por igual deben de entender la importancia de esta parábola. Porque nosotros, hermanos, aún siendo padres, nos podemos comportar como el hijo pródigo. No importa que ya seas padre de muchos hijos, tú también puedes ser un hijo pródigo. Y eso es la importancia de entender esta parte. Así que vamos a entrar de lleno, hermanos. El pasaje del hijo pródigo nos muestra el corazón del Padre Celestial y cómo Él extiende su amor y misericordia a aquellos que se han alejado de su voluntad. Hoy, hermanos, quiero invitarles a reflexionar sobre este mensaje. No importa lo que hayas hecho. El Señor solo pide que vuelvas a casa. Y este es un llamado a recordar que Dios siempre nos está esperando con los brazos abiertos para recibirnos. Pero tenemos que entender contexto, la historia, las formas, las decisiones. Porque si no entendemos estas partes, hermanos, nosotros podemos convertirnos en el hijo pródigo más veces de las que quisiéramos aceptar. Así que, hermanos, ponga su vista, por favor, en Lucas capítulo 15, versículo 12. Vamos a ver qué nos dice ese pasaje y de aquí iniciamos. Dice la palabra de Dios. Leo desde el 11 para el contexto, dice, y también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. Vamos a orar. Te alabo, Señor, y te doy gracias en esta mañana por esta oportunidad que me das de venir a predicar tu palabra, Señor, en tu santo nombre. Ruego en estos momentos que des palabra a tu siervo, que controles la lengua, los labios de este siervo inútil. Me permita servirte, Señor, y servir a mis hermanos que hoy vinieron a escucharte a ti. Ruego por ellos para que les des un corazón entendido, les des un espíritu de mansedumbre para obedecer a la brevedad lo que hoy esperas de cada uno de ellos.
Sea tu palabra quien hable hoy, Señor, y te pido que tú les hables a cada uno de manera personal, sea padre o sea hijo, que se encuentre en esta reunión. Pues esto te lo pido, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Dice aquí la Biblia, hermanos, que el padre no negó darle los bienes a su hijo. No refunfuñó, ni le dijo, mira hijo, ten esto, mira aquello, lo otro, mira, te doy este. No, simplemente, hermanos, le dio lo que pidió. Ahora quiero que noten, si usted es observador de la Biblia, quiero que noten, hermanos, precisamente en el versículo 12, cómo está la palabra padre. Y si usted es observador se dará cuenta que aparece la palabra padre con P mayúscula. Amén. Eso se refiere, hermanos, a que está hablando de Dios Padre. Cuando aparece con P minúscula, se refiere a su Padre terrenal, a su papá, mamá. Pero aquí, hermanos, sí es importante entender esta área. ¿Por qué? Porque nosotros aquí podemos tomar el lugar del hijo pródigo. Porque nosotros vamos, hermanos, al Padre. De hecho, el Señor Jesús nos enseñó a orar precisamente pidiendo al Padre. Y cada uno, hermanos, yo creo que todos aquí no sabemos la oración del Padre Nuestro. Amén. ¿Y cómo empieza la oración? Padre Nuestro. Así que es muy sencillo entenderlo. Eso se los digo para que usted vaya aprendiendo a estudiar la Biblia y pueda detenerse en esos detalles que son fundamentales para que usted entienda lo que el Señor quiere decirle a usted. Y no solamente vea la historia del hijo pródigo y se ponga en la parte del juez y diciendo, si yo hubiera sido el padre de ese muchacho, no hombre, yo qué le hubiera dado, yo qué le hubiera hecho, yo le hubiera dado, pero unos buenos, ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Pero si somos honestos, hermanos, por supuesto que no, ¿verdad? Porque todos los que tenemos hijos caemos en este error. Y vamos y lo hacemos. Pero el punto es aquí, hermanos, ponernos en el lugar del otro hijo. Pero tenemos que tener el contexto para saber que lo importante es el hijo mayor. Porque este era el hijo menor. Amén. Siempre los hijos menores dan más lata, ¿verdad? ¿O no es así, hermanos? Es una realidad. No pregúntenle a mi papá con el hermano Ricardo. Hombre, de veras. Pero bueno, vamos a ver, hermanos, precisamente. Vamos a ver 3 puntitos. 3 puntos de esta enseñanza. Y vamos a ver punto número 1, si es que usted escribe y le interesa aprender. Escribe, hermanos, ahí como punto número 1. El hijo que se aleja. Una decisión equivocada. Lucas 15, versículo 12. El hijo que se aleja, una decisión equivocada. Versículo 12. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Fíjense, hermanos. ¿Qué cosas? Muchas veces, como padres, pues trabajamos, almacenamos y tratamos de tener ahí para el bienestar de nuestros propios hijos. Pero a veces que los hijos se adelantan, ¿verdad?, para pedir al padre lo que le corresponde, no como para esperar hasta la herencia cuando se reparte de una manera legal, sino que muchos se adelantan y empiezan a pedir lo que ya saben que de antemano es de ellos. Y alguien que diga, yo, pastor, nunca lo he hecho, hermano, lo haces todos los días. Todos los días lo haces, das más allá de lo que le corresponde, pero es una realidad. Ahora, vamos a ver que lo que el hijo menor, y espero que los jóvenes abran bien los oídos, quería una independencia mal entendida. Si usted tiene jóvenes que aún no tienen la mayoría de edad, ponga mucha atención en el acto de querer una independencia. Porque en este caso, hermanos, este joven quería una independencia, pero mal entendida. Obviamente no nos dice qué edad tenía, ¿verdad? En México, aquí la mayoría de edad es a partir de los 18. Y a partir de los 18, muchos de los jóvenes creen que la licencia, ¿cómo se llama? La credencial del INE es como una licencia para hacer lo que les venga en gana. ¿Por qué? Porque ya son mayores de edad. Cuando aún no saben ni tender su cama, todavía se tropiezan con el recogedor, porque no lo saben con qué mano usar, con la otra mano y la otra escoba, aún voltean las tortillas con un tenedor, y ya quieren independencia. Le hace falta mucho que aprender de esta historia a todos los jóvenes. Ahora, jóvenes, no es en contra de ustedes, es a favor de ustedes. Amén.
Espero que lo tomen con madurez, porque urge que lo hagan. Ahora, el hijo menor, hermanos, simboliza a aquellos que buscan alejarse de Dios. No estamos hablando solamente de la edad. El hijo menor simboliza a aquellos que buscan alejarse de Dios para seguir sus propios deseos, sus propios planes, sus propias ideas, sus propias religiones, seguir ideologías que este mundo les ofrece. Y él pensó, este hijo, él pensó que la felicidad estaba lejos de su padre, pero terminó en ruina. Muchas veces nuestros hijos así nos tachan, ¿verdad? Y nos llegan y nos encaran y nos dicen: estaría mejor mi vida si no estuvieras tú. Si no estuvieras padre, no existirías tú, muchacho. ¿Verdad? Así de simple es. Qué interesante es, hermanos, que los jóvenes, los niños, deben de aprender que antes de quererle levantar la voz a los padres, se acuerden quién les enseñó a hablar. Si tuvieran esto en mente, le pensarían más de 2 veces antes de querer contestarle algo a la mamá o al papá. Y a veces como padres nos quisiéramos quedar: ¿para qué le enseñé a hablar, verdad? Mejor se hubiera quedado callado. Pero es una realidad. Hermanos, el error de este joven fue alejarse de Dios, pero también de algo que dice en el versículo consiguiente. No muchos días, versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí, ¿qué hizo? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es una triste historia. Pero el error, hermanos, de este joven de alejarse de Dios es que también malgastó lo que recibió del Señor. Y es aquí donde entran todos parejos, ¿verdad, hermanos? El Señor nos bendice día a día. Sus misericordias se renuevan día con día. Nos pone pan en nuestra mesa que muchas veces ni siquiera lo merecemos. Tenemos una cama tibia que muchas veces no la merecemos. Y más sin embargo, hermanos, nunca falta el amor de Dios en nuestra casa, representado en esos bienes. Ahora, todo lo que recibimos de Dios, ¿lo estamos usando para bien o lo estamos malgastando? Porque también se malgastan las cosas que el Señor nos da. Todo lo que obtenemos, hermanos, a través de nuestro trabajo, de nuestros empleos o empresas, tenemos que cuidar muy bien cómo lo estamos usando. No malgastarlo, porque, hermanos, nos parecemos más al hijo pródigo de lo que quisiéramos aceptar. Y si usted tiene a su hijo o a su hija a un lado, por favor le pido, no esté codeándolo. No esté codeándolo, no lo esté pellizcando, no lo esté señalando, porque la primera lección es para usted como papá y como mamá. Y esto va a tener que aterrizar, hermanos, porque es una importancia, es de suma importancia que hoy las familias entiendan, hermanos, que la situación que se vive en la ciudad es precisamente por la causa que el Señor no habita ni gobierna las casas de los mismos cristianos. Ayer platicando con un cliente sobre la violencia, todo lo que sucede en nuestra ciudad, me dijo una frase que me sonó muy, muy familiar. Me dice: todo lo que estamos viviendo, me dice, es el reflejo de la sociedad, es el mismo reflejo de nuestras familias. ¿Y qué razón tenía? Porque precisamente en el seno familiar es donde se compone o se descompone la misma familia. ¿Por qué? Por no vivir cerca de Dios, por no estar cerca de Dios. Una Biblia en tu casa, hermanos, no significa que Dios esté ahí. Una Biblia que se estudia en casa con los hijos significa que Dios está ahí. Así que no digas: yo tengo 15 Biblias, tengo Biblias en mi celular. Hermanos, ¿de qué sirve si no las lees? ¿De qué sirve si vives alejado del Señor? Estás malgastando porque tú quieres vivir tu vida. Eres tan joven, te está yendo bien en la vida, que lo único que te interesa, hermano, hermana, es gastar en tus deleites. Y quiero que precisamente vaya usted a Santiago, alguien que habla con plena autoridad. Vaya usted a Santiago, hermanos, por favor, capítulo 4.
versículo 2. Y leo desde el 1, como siempre les digo, para el contexto. Santiago 4, versículo 1 en adelante dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ahora, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Lo mismo que hizo este joven, ¿verdad? Gastar en sus deleites porque se sentía con la plena libertad de recibir lo que le correspondía como herencia en vida para ir a vivir como hoy muchos de nuestros jóvenes quieren vivir. En la libertad, lejos de la opresión de los padres, lejos de la opresión de la iglesia, lejos de la opresión del pastor, y que como da lata con la santidad, y que yo soy joven, que tengo derecho a vivir y hacer esto y aquello. Pero hermanos, eso no solo lo piensan los jóvenes, también lo piensan muchos papás. Muchos papás, hermanos, cuando vienen a la iglesia y se les da enseñanzas donde se les exige santidad y obediencia al Señor por su propio bienestar y por el bienestar de sus hijos, empiezan, hermanos, a creer que la iglesia es un lugar de opresión, es un lugar donde no hay libertad, es un lugar donde solamente es un rotundo no a esto, un rotundo no a aquello, y qué aburrida es la vida cristiana, no dejan hacer nada divertido. Hermanos, precisamente venir a la iglesia es ser libre del pecado, libre de la opresión del mundo, que me supongo que ayer les quedó claro a las mujeres, de siempre estar batallando, hermanos, con querer tener un estándar más allá de lo que tú no eres. De estar siempre buscando un ideal de parecerte a una persona que tú quisieras ser, pero que tú no eres. Lamentablemente nuestros hijos se enfrentan a todas estas cosas porque las redes sociales, los programas de televisión, todas esas series les ponen un estándar al cual ellas deben o ellos deben de perseguir, pero que no son ellas o ellos. Y después vienen los conflictos internos y empiezan, hermanos, a alejarse poco a poco del Señor. Y ese es el peor error, alejarse del Señor. Y un padre que dice que no es el padre del hijo pródigo, le dice: está bien, hijo, ve, vive en el mundo y cuando te canses regresas. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo que hacen muchos. Algunos siguen siendo los hijos pródigos y aún siguen sin regresar. Ahora, hermanos, pues hay una situación, porque a veces creemos que alejarnos de los principios de Dios nos va a dar cierta libertad, pero solamente vamos a encontrar vacío y dolor. Vacío y dolor encontrarás si te alejas de los principios de Dios. ¿Por qué? Porque en los 10 mandamientos tu vista solamente está en una palabra: no. No, no, y te lo dice en 10 ocasiones. No, no, no. Y todavía a rematar llega el domingo y el pastor te dice lo mismo. Y todavía para rematar llegamos a la casa y mi papá me dice lo mismo. ¿Entendemos? Es puro no en la vida de los jóvenes. Es puro no en la vida del creyente. Es puro no en la vida de un discípulo real. Dice, entonces, ¿qué sí podemos hacer? Pues gozar. Gozarnos porque somos salvos de ir al infierno. La iglesia, hermano, no debe ser un lugar donde vienes a poner una cara, donde por supuesto no hay ningún reflejo de gozo, ¿verdad? Más bien ahí estás cabeceando, estás más al pendiente de otras cosas. Algunos están con el ceño fruncido. Cuando, hermanos, tenemos que valorar que estás dentro de la presencia de Dios. Muchas veces, hermanos, no comprendemos lo que dice Juan capítulo 15, versículo 5, porque es el resultado de alejarse de Dios. Dice ahí el apóstol Juan, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y cuando dice nada, pues es nada. Podrás tener momentos, tiempos, donde te estés yendo bien, donde estés agarrando vuelo, estés disfrutando, estés viviendo tu vida loca. Pero hermanos, tarde que temprano, como dice, no muchos días, dice, que lo que hizo el hijo pródigo, no muchos días, dice, tocó fondo.
perdió todo lo que tenía, perdió las riquezas que el papá le había dado, perdió su propia dignidad y perdió los amigos. Ahora tenía que estar rogando a una persona que tenía puercos, cerdos, que les dejase apacentar. Si no entendemos, hermanos, ese oficio en esos tiempos era el peor de todos los oficios. Era el más indignante. Y quiero que usted se lo imagine, porque usted ha olido las heces fecales de un cerdo, ¿cierto? Pues no huelen a perfume precisamente, ¿verdad? Bueno, pues este hijo se encargaba de limpiar eso. Cuando tenía un lugar de honor, por alejarse de Dios, prefirió limpiarle las heces fecales a los cerdos. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Es una historia triste? No, hermanos. Tiene una historia espiritual y una aplicación espiritual. Cada que un cristiano se aleja de Dios y se vaya al mundo, es precisamente, literalmente lo que está haciendo. Limpiando las heces fecales de los cerdos que están allá afuera. Ah, pastor, ¿cómo cree? Es precisamente eso. ¿O qué nos dice el apóstol Pedro en su epístola, en el capítulo 3? Que vuelven al pecado. Cuando dice, más les valiera que vuelva la puerca, dice, el cerdo lavado se revuelca en el hielo, en el lodo, toda la porquería. Y agrega otra cosa peor, ¿verdad? Que no espero que hayan desayunado leve, pero dice, vuelve el perro a su vómito. ¿Usted ha visto eso? ¿Usted ha visto lo asqueroso que es? Y todavía los besa en la boca, ¿verdad? Todavía se deja lamer por ellos. ¿Sabe que los perros son inmundos? Y que tienen bacterias por mayor. Tenga cuidado. La Biblia dice que los perros no entrarán al cielo. ¿Verdad? Luego, ay, no, hermanos. No habla de esos perros, habla de los perros de allá afuera. Pero es una realidad. Son animales inmundos, igual que los cerdos. Fíjense, hermano, los cerdos, como la Biblia lo llama un animal inmundo, tipológicamente hablando, significa glotonería, codicia, pereza, libertinaje, suciedad, maldad y una que no les va a agradar escuchar, estupidez. Eso tipifica, hermanos. No me vea con cara de, ¿qué pasó, pastor? Así ya nos llevamos. No, hermano. Buscando en el diccionario etimológico, aquí vienen estos significados. El cerdo tipifica, hermanos, todas estas cosas. ¿Vieron alguna virtud en lo que dije? Ninguna, hermanos. Porque dice aquí que dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Por qué? Porque perdió todo. Perdió los amigos. Hermanos, solo cuando se toca fondo es posible mirar hacia arriba. Hemos visto vidas de jóvenes destruidas. Hemos visto matrimonios destrozados porque se comportaron como este hijo pródigo. Por querer vivir su vida a su manera y no como a la forma de Dios, hoy el matrimonio pende de un hilo. La vida de un joven está destruida por el alcohol, por las drogas o la prostitución, por el sexo desenfrenado, por adoración de demonios, santa muerte, ideologías y todas esas tonterías que aquí se traduce como una estupidez. Es precisamente lo que está haciendo la juventud de hoy en día. Ahora, hermanos, si usted dice que son palabras fuertes, déjeme decirle, hermano, que si esa persona aún no regresa al Señor, aún no ha tocado fondo. Imagínese usted que usted está cayendo en un pozo. Usted posa una circunferencia de 1,5 metros y usted está cayendo. Mientras va a la mitad, lo que hace una persona es buscar de dónde agarrarse, ¿verdad? Meter mano, meter el pie donde agarrarse, pero sigue mirando hacia abajo. Hasta que azota y cae hasta abajo, es cuando se da cuenta que tocó fondo y es la única manera en que puede voltear al cielo. Y es cuando entonces voltea y empieza a escalar para subir. Muchos jóvenes, hermanos, aún se encuentran a la mitad del fondo, a la mitad del pozo. Muchos todavía creen que no pueden tocar más fondo. Yo les digo, ¿ya volteaste al cielo?
¿Ya regresaste al Padre? Entonces aún todavía no tocas fondo. Dirá el papá a la mamá, caramba, pastor, pues ¿qué tiene que vivir? ¿Qué tiene que pasarle para que entienda? Tocar fondo. ¿Y sabe qué, hermano, hermana? Lo tiene que dejar caer. Porque si usted no deja caer a su hijo, a su hija hasta el fondo, imposible que él voltee al cielo por su propia cuenta. ¿Quiere libertad? ¿Quiere, como les dije, hermanos, quieren independencia? No estoy hablando que les diga, como muchos, ¿verdad? Ráscate con tus propias uñas. No, hermano, para eso están los padres. Mas, sin embargo, hay veces que usted tiene que dejar que su hijo toque fondo, porque es la única manera en que va a voltear al cielo y va a regresar al Padre. Es la única manera, hermanos. Perdiendo todo. El pecado siempre promete más de lo que cumple, hermanos. El pecado siempre promete más de lo que cumple y te lleva más lejos de lo que pensabas ir. No minimice el pecado, hermano, hermana. No minimice esa acción que usted sabe que está mal, que está equivocada. Si no está dentro de la voluntad de Dios, no la minimice, porque se va a encontrar en estos pozos sin fondo y cuando caiga hasta el fondo, créame que no va a caer en blandito, ¿verdad? Le va a doler, va a sufrir y es la única manera en que va a clamar al cielo. Así que muchos de nosotros por eso estamos aquí, porque pudimos tocar fondo. Si no hubiéramos tocado fondo, tal vez estaríamos allá en otro lugar. ¿Por qué esperarse a tocar fondo cuando el Señor le ofrece algo grande? No se aleje de Dios, hermano, hermana. Piense bien en sus decisiones porque le van a afectar de por vida. ¿Quiere independencia? Independícese del pecado y será libre. Independícese de la mentira y será libre, dice el Señor. ¿O no dice así la Biblia? Así que mucho cuidado, hermanos, porque somos más el hijo pródigo de lo que quisiéramos aceptar. Padres o hijos por igual. Punto número 2. Vamos a ver. El hijo que se aleja, una decisión equivocada. Número 2, el hijo que regresa, una decisión acertada. Dijo en el 15 del 18, Lucas 15, 17, volviendo en sí, fíjense, volviendo en sí. ¿Qué podemos entender por eso? Que recapacitó, que le volvió la lucidez. Muchas veces, hermanos, nos encontramos fuera de sí cuando nos alejamos de Dios, cuando nos alejamos de las cosas del Señor, de su voluntad, cuando nos alejamos de la iglesia. Estamos fuera de sí. Nos falta cordura. Somos insensatos. Y qué increíble porque dice, y volviendo así, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Fíjense, él era el hijo y le recordó que un jornalero vivía mejor que él. Sigue diciendo, tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Versículo 18, me levantaré. Hasta que no tocó fondo, ¿qué pudo hacer? Se levantó. Hasta que no toques fondo, hermano, te puedes levantar. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Así que el regreso de este hijo, hermanos, fue un acto de humildad y de arrepentimiento. Volver en sí. El hijo menor reconoció su error y entendió que estar lejos de su padre lo había llevado a la ruina. Y siempre, hermanos, es algo que va a suceder. Siempre es algo que va a suceder. Arrepentirse es más que sentir un remordimiento, hermanos. Es tomar la decisión de volver a Dios. Quiero que vea otra parábola, pero quiero que vea cómo empieza. Mateo 21. Vaya usted al Evangelio de Mateo. Busque el capítulo 21 y busque el versículo 28. Mateo 21, 28. Fíjense, dice ahí la palabra de Dios. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. ¿Cómo empezó esta enseñanza del hijo pródigo? Con 2 hijos, ¿verdad? ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero.
pero después arrepentido fue. El arrepentimiento, hermanos, como usted ya lo sabe, es más que sentir un remordimiento de conciencia. El arrepentimiento, hermanos, es cambiar de pensamiento para cambiar de actitud. Es cambiar de rumbo y reconocer nuestra dependencia de Dios. Y eso es algo que cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo, hermanos, porque si gobierna mi vida cristiana la carne y no el Espíritu de Dios, el arrepentimiento, hermanos, parece un animal en extinción. Creemos que yo estoy bien y que incluso Dios es el que está mal. Cuando Él te dice, arrepiéntete, cambia tu pensamiento y cambia de actitud. Ninguna persona que cambia de actitud hacia un pecado se ha arrepentido. Aún así, diga, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento, y lo sigue cometiendo todos los días. ¿Qué quiere decir esto? Que el tal nunca se ha arrepentido, que es una mentira su arrepentimiento, que es falso su arrepentimiento. Porque cuando una persona realmente está arrepentido, arrepentida, cambia su actitud. Esa es la manera correcta, hermanos, de ver el arrepentimiento. Este joven nos los está poniendo. Volviendo en sí, dijo, iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Así que reconociendo a quien había ofendido. Ofendiendo al cielo, que se refiere a lo que es el trono de Dios. Todo lo sagrado, todo lo divino, todo lo que él se quiso alejar. Ahora, la importancia, hermanos, de este arrepentimiento es que no importa cuán lejos te hayas alejado, siempre hay una oportunidad de volver. No importa, hermano, lo que hayas hecho, en que hayas malgastado los bienes que el Señor te dio, siempre hay una oportunidad de volver a casa, pero volver correctamente. ¿Cómo? Arrepentido. Si no hay arrepentimiento, no va a pasar nada. Y eso, hermanos, es lo mismo en todos los ámbitos. En el matrimonio es exactamente igual. Si uno de los cónyuges tiene una actitud antibíblica, ofende a la esposa, al esposo, a los hijos, y dice que se arrepiente, pero sigue haciendo lo mismo una y otra vez, no hay arrepentimiento, hermano. No sea usted engañado, no hay arrepentimiento. Tiene que cambiar de actitud. Cuando una persona se arrepiente, deja de hacer lo que ofende a la esposa, al esposo, a los hijos. Y se aplica de los hijos a los padres igual. Así que esto es más de lo que quisiéramos aceptar cuando se trata de que también nosotros somos como el hijo pródigo. Porque también esto lo hacemos nosotros con nuestro propio padre. Así que, hermanos, la humildad en la confesión es preponderante. Quisiera que me acompañaran al Salmo 51 para que veamos, hermanos, lo que es realmente tener humildad en esta área. Hablando el rey David, Salmo 51, versículo 1 en adelante. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Vean el versículo 3. Realmente, hermanos, se requiere valentía para reconocer lo que el rey David aquí está escribiendo. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Se parece a la lectura de Lucas? Por supuesto que sí. Nosotros, hermanos, tenemos que tener de verdad un valor para reconocer nuestras rebeliones. Acercarnos al Señor y decirle, Señor, reconozco en lo que me rebelo. Reconozco porque mi pecado siempre está delante de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que lo estoy cometiendo una y otra vez. Siempre digo que me arrepiento, pero lo vuelvo a cometer, lo sigo haciendo, entonces mi arrepentimiento es mentira. Se necesita valor, hermanos, para aprender lo que hizo el rey David aquí. ¿Lo tenemos nosotros? Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará,
mas el que los confiesa y se aparta es el que alcanza la misericordia. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, Jesús, es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, lo mismo que dice el rey David, de toda nuestra maldad. Así que, hermanos, aquí tenemos estos tres pasajes. El Hijo dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconocer nuestras fallas, hermanos, es el primer paso para recibir el perdón de Dios. Ahora, regresen ahí, hermanos. Quiero que vean que el Hijo cumplió lo que dijo. Vean lo que dice el versículo 18. Me levantaré, iré a mi padre y dice, fíjense, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora, vayan al versículo 21 y vean cómo lo cumple. El Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? ¿Y nosotros? Nosotros también tenemos esa capacidad de cumplir lo que le decimos al Señor. Nosotros también vamos a ir, le vamos a decir, Señor, me arrepiento de lo que hice, lo que hice, lo que dije, lo que no hice. O solo nos quedamos en, le voy a decir al Señor esto, le voy a decir al Señor aquello, pero no hacemos nada. Aquí está la gran diferencia. Porque aquí vemos, hermanos, lo más importante de esta historia. El punto número 3. Versículo 20. Una vez que reconoció que ya ni siquiera era digno de ser llamado uno de sus hijos y le pidió que fuera como uno de sus jornaleros, vean lo que sigue diciendo. Versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, fíjense, ¿cómo lo tenía considerado? Muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué interesante, hermanos, porque el padre, viendo al hijo de lejos, dice el versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando él no estaba lejos, fíjense, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿En qué momento vemos un juicio o un castigo de Dios? En ningún lado, hermanos. No hay ningún juicio, ningún castigo de Dios para el que se arrepiente. Ahora, no le quitó las consecuencias, ¿verdad? El Señor siempre va a permitir que vivas tus consecuencias de tu independencia mal entendida, tanto a los hijos de los padres como a los padres de Dios. Siempre va a haber consecuencias, hermanos, pero qué hermosa promesa de que un padre siempre espera. Uno como padre, hermanos, cuando los hijos se van, siempre los estamos esperando. Dios es igual. Usted podrá hacer muchas cosas, ser rebelde a la casa de Dios, ser rebelde a la voluntad de Dios, hacer todo lo que usted quiera hacer en su independencia, porque usted tiene mucho derecho a vivir su vida cristiana como usted le plazca. El Señor dice, está bien, vive, pero vas a tener consecuencias. Y cuando consumas todos tus bienes, te espero. Pero vean la condición en que llegó el Hijo. El Padre, hermanos, pues obviamente representa a Dios, quien siempre está esperando que regresemos a Él. No hay nadie, hermanos, más que espere tanto por nosotros que el Señor. Así seamos los peores cristianos, hayamos hecho lo que hayamos hecho, el peor pecado que te puedas imaginar. El Padre te ve de lejos. Ahora quiero que quede bien claro, el Padre ve todo lo que hacemos. Y aún así, dice que aún estando lejos, Él corre hacia nosotros. Fíjense, hermanos, ¿qué Dios tenemos? Todavía es Dios el que corre hacia nosotros para abrazarnos y para besarnos.
no para condenarnos. ¿Cómo estamos nosotros volviendo a Él? ¿O todavía lo vamos a estar deteniendo cuando no queremos regresar? Porque aquí dice que el Padre corrió y lo abrazó, nunca preguntó lo que había hecho. Y a veces, hermano, el ser humano quiere saber santo y seña de los que se alejan de Dios, ¿no? Quieren saber santo y seña para enjuiciar al hermano o la hermana que está alejado del Señor, que se está perdiendo. Empiezan a enjuiciarlo, a atacarlo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Cuando el Padre lo único que hace es que se está regocijando porque regresó. Tenemos mucho que aprender. Esta historia, hermanos, es una historia del amor y la bondad de Dios, pero que tiene muchas connotaciones espirituales que debemos de aplicar en nuestra vida. El Señor siempre está esperando darnos un abrazo del perdón. Así que simplemente, hermanos, el Señor lo abrazó y lo restauró. El Padre abrazó y restauró a este muchacho. Así mismo es Dios con nosotros. Dios nos está esperando no para reprocharnos lo que hicimos o lo que dejamos de hacer, sino para perdonar lo que hicimos. Vaya a Romanos capítulo 5, hermano, para que quede más claro. Romanos capítulo 5. Dice ahí la palabra de Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, la ley se introdujo, se escribió, para que conociéramos lo que es pecado. No malinterprete el pasaje. Ya ve, pastor, pues ahí dice que a causa de la ley sobreabundó el pecado. No, hermanos. La ley se escribió para que usted sepa lo que es pecado y lo que no. Amén. No esté malinterpretando a su conveniencia. Dice ahí, mas la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado sobreabundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, ahora, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así que podemos ver, hermanos, la gracia de Dios aquí aplicada. Si bien, hermanos, muchas veces creemos o consideramos que ciertas cosas, ciertas actitudes, ciertos actos no son pecado, considere lo que este pasaje dice. Ahora, usted lea la Biblia para que sepa lo que es pecado. Si usted no lee la Biblia, no se puede justificar en que no sabe lo que es pecado. No puede justificar ignorancia una vez que ya leyó la Biblia. Ahora, sobre ello, pues viene algo increíble. Sobreabunda el pecado. ¿Y qué hace el Señor? ¿Sobreabunda el castigo? Sobreabunda la gracia. Y tenemos que ser honestos, hermanos, porque abusamos de la gracia. Abusamos de la gracia de una manera increíble, igual que el Hijo pródigo. El Señor nos ha dado su gracia, amén. Nos dice la Biblia que en Romanos 8 ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿No dice así la Biblia? Aunque si usted ya recibió a Cristo de corazón, se arrepintió de verdad, cambió su actitud, su pensamiento y cambió su actitud, es salvo. Aunque peque, no va al infierno. Y como usted sabe eso, ¿qué es lo que hace? Abusa de la gracia de Dios. Abusamos de la gracia de Dios. Al fin que el Señor ya prometió que si estoy en Cristo, ninguna condenación tengo. Y ese es el problema. Por eso dice, sobreabundó la gracia. Pero dice otro pasaje ahí mismo en Romanos, en el que sigue, pecaremos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice el 2? En ninguna manera. He ahí el problema. Y es lo que el Señor nos enseña. No podemos, hermanos, no podemos abusar de la gracia sabiendo que el Señor de cualquier manera nos perdona y nos abraza. Y es una realidad. Nos va a perdonar, nos va a abrazar, pero no nos va a quitar las consecuencias.
Así que hay que tener mucho cuidado, porque si nos damos cuenta, somos más parecidos al hijo pródigo de lo que quisiéramos aceptar. Ahora, dice que le dio ropa nueva. Imagínense cómo llegó el muchacho para que le hubiera dado ropa nueva. Ropa nueva, un anillo y calzado. Todos estos, hermanos, simboliza o son símbolos de dignidad, de autoridad y de pertenencia. Le volvió a restaurar su lugar como el hijo de este padre, el hijo del rey, el hijo del gobernador, el hijo de lo que sea. Le volvió a dar su lugar y hizo una celebración a causa del regreso. Dice el versículo 24, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermanos, cada persona que regresa a Dios es un motivo de gozo en el cielo. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Cuando está en nuestra vida, en nuestra propia familia, un hijo pródigo, un hijo que se fue o que se alejó o que se está alejando de las cosas de Dios, aprender lo que hizo este padre. No se trata de aplaudirles, ¿verdad? Ni de solaparles, sino que como un padre maduro, ¿qué fue lo que hizo? A ver, hijo, ¿te vas a ir? ¿Quieres tus bienes? Tenlos. Ahí está la puerta ancha. Eso hace un padre sabio. Tiene que dejar que enfrente las consecuencias de sus decisiones, porque si no, nunca va a madurar. Pero si usted, amada hermana, con todo respeto le digo, tiene hijos ya grandes y todavía los anda trayendo de la manita, se acordarán los jóvenes lo que aprendieron, ¿verdad? Con el pastor Reséndiz en lo de los jóvenes, platicando una historia que le tocó ver. Dice, un joven, dice, como de 25 años, llegó a decirle a la mamá, mamá, ¿me das dinero para llevar a mi novia al cine? 25 años. Todavía pidiéndole a la mamá para llevar a la novia al cine. ¿Quién es el que quiere quedar bien? ¿La mamá o el muchacho? Si el muchacho quiere, se ponga a trabajar. ¿Cómo es posible, hermanos, que tengas hijos de esas edades y todavía les andes resolviendo toda la vida? ¿Qué no se supone que quieren independencia? Déjelos que vivan su independencia mal entendida. Y entonces, cuando regresen derrotados, usted tiene que estar ahí para levantarle. Pero si usted en el ínter le sigue ayudando, le sigue dando todas las armas, nunca va a entender que se equivocó. Nunca va a madurar. Y es aquí donde nos odian los jóvenes a los pastores, ¿verdad? Cállese ya, pastor, no le está dando ideas a mi mamá, a mi papá, si de por sí está viendo. Hermanos, es por su propio bien. Es por su propio bien. Tienen que salir de esa situación. Hermano, hermanito, jovencito, jovencita, si usted se fue de casa, regrésese a su casa. Regrésese a su casa. ¿Qué está haciendo allá mendigando lo que le dan los puercos allá afuera? Usted tiene un lugar en su familia. No tiene que andar allá perdiendo el tiempo. Pero arrepiéntase y pida perdón. Si es que el orgullo lo deja, ¿verdad? Si no, su orgullo le va a seguir haciendo que coma las migajas que el mundo le da. Y alejándose de las cosas de Dios. Y es aquí precisamente, hermanos, donde hace fiesta, ¿verdad? Porque él sabe que el hijo está derrotado, está perdido. Lo consideraba muerto. Regresó. Y le hizo una fiesta. Así es Dios con nosotros. Pero aquí viene la otra parte, ¿verdad? La actitud del hermano mayor. Qué interesante. Dice el versículo que sigue, hermanos, del 24, del 25, gracias, hermano. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo, padre, he aquí, tantos años te sirvo. A ver a quién le suena.
no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis hermanos, con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que han consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo, reproche. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ese hijo, dice, tuyo, ese hijo tuyo consumió todos sus bienes con una ramera. Eso es muy familiar para el pastor. El pastor ya tiene su favorito. El pastor ya nada más quiere estar con ese hermano, con esa hermana, que no sabe lo que hizo, no sabe lo que anda haciendo, no sabe lo que acaba de hacer. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, acerca de que Cristo no vino por los justos, sino por los pecadores? El hermano mayor, hermanos, representa a quienes olvidan que todos necesitamos de la gracia de Dios. Una falta de compasión total, hermanos, hay cuando no entendemos este recordatorio para la iglesia. Todos hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir: a mí nunca me ha dado misericordia el Señor? Nadie, ¿verdad? Nadie puede. No debemos, hermanos, ser piedra de tropiezo para los que regresan, sino recibirlos con amor. Porque hay hermanos que se han alejado. Y cuando regresan, en lugar de regresar a abrazarlos, besarlos y hacer fiesta con ellos, pues, ¿qué andabas haciendo? ¿Por qué te fuiste? ¿En qué pecado andabas? Y nos ponemos ahí, ¿verdad?, a señalar. ¿Y qué hizo el Padre? Hizo una fiesta. Así que, hermano, cuando esa silla que usted ve desocupada se vuelve a ocupar, gócese. Si hay fiesta en el cielo, ¿por qué no debe haber con nosotros? Eso es lo que tenemos que hacer. Es un recordatorio, hermanos. Es un recordatorio. Porque no importa lo que hayas hecho, solo vuelve a tu casa, dice la Biblia. No importa cuán lejos hayas caído, su amor es más grande que tu pecado. Él está esperándote con los brazos abiertos, listo para restaurarte y darte un nuevo comienzo. ¿Por qué seguimos rechazándolo? ¿Por qué seguimos alejándonos de Él? Hermano, hermana, si alguien de aquí se ha alejado de Dios o siente que le está fallando, hoy es el día de regresar a casa. El Padre lo espera con amor y con misericordia. No se quede usted donde está. Levántese y regrese a la casa del Señor. Pero arrepiéntase y pida perdón. Entonces la fiesta se hará en su honor. El hijo mayor representa a todos aquellos que tienen más tiempo en la fe que algunos de nosotros, que se creen superiores en espiritualidad y santidad para juzgar a los menores. Y es lo que vamos a ver el próximo domingo. El hermano que no debemos ser. Si a usted le interesa, agende su cita con el Señor, porque va a aprender el hermano que usted en Cristo no debe ser. Cierren sus ojos, hermanos. Vamos a hacer una oración. Todos, hermanos, con sus ojos cerrados. Por favor, nadie esté viendo. Vamos a hacer una oración.